La muerte en sí es incierta para mucha gente, para la mayoría de la gente, para todos casi, podríamos decir. Por ahí podemos ver películas, libros, documentales, a lo mejor algún tipo de, no sé, algún tipo de, algún otro tipo de cosas que pueden mostrarnos lo que ha vivido a la gente en el proceso de la muerte. Y nos damos cuenta cómo en esos documentales, libros, en esas películas, en esas noticias a lo mejor a veces, podrían la gente decir que coinciden muchos de ellos en lo que viven, otros no, pero muchos coinciden, o los que no coinciden en la generalidad coinciden en pequeños grupos, pero no hay mucho que decir. La mayoría dice que en el proceso de la muerte sienten que su cuerpo se desprende, ellos como que tienen como otro cuerpo o pueden ver su cuerpo y ellos están como flotando y pueden verse tendidos a lo mejor en una cama de hospital, en un quirófano, en un accidente automovilístico, en su cama. Hacen alusión a algo así, de repente ven una luz muy radiante, muy brillante, y la luz les da paz y empiezan a ver a sus seres queridos y empiezan también a revisar su vida. O sea, hay condiciones muy similares entre la gente que pasa por un proceso de muerte. Hay otras personas que también pasan por ese proceso, que no coinciden con la mayoría, pero coinciden entre ellos, donde es al revés. Lo ven como pues algo muy feo, que vienen demonios, que vienen monstruos, que los acosan, como si fuera una pesadilla totalmente. Son pocos, pero hay quien también hace alusión a ese tipo de experiencia. Entonces, tenemos grupos de personas que se han experimentado en esos procesos de muerte. Otra de las condiciones generalmente que se ven es cuando la gente pasa por ese proceso, una vez que continúa con vida, porque vuelven a la vida, por decirlo de alguna forma, pues vienen con capacidades y facultades que antes no tenían. Incluso también la forma de vida cambia porque pierden como los miedos o muchos miedos, los pierden significativamente, al punto que entonces se atreven a volver a vivir o empiezan realmente a vivir un poco más. Entonces son cualidades muy particulares que se conjuntan y se ven generalidades en ellas, en las personas que toman o tienen una experiencia cercana a la muerte o una experiencia en la muerte. Ahora, ¿por qué estoy diciendo cercano a la muerte? Bueno, porque en realidad, esas no son experiencias de muerte. ¿Cómo es eso? Porque ninguna de las personas que ha sido testigo de eso o ha compartido ese tipo de experiencias ha realmente muerto. O sea, si esas personas no estuvieron un día muertos, 20 días muertos, o fallecidos, o un mes, un año, y luego volvieron a la vida y decir cómo les fue. O sea, son que han estado minutos, minutos solamente en ese proceso, y lo que pasa es que realmente no mueren. Por un momento hay una conciencia alterada, donde el cuerpo está muy cercano a la trascendencia, muy cercano a la muerte, muy cercano, pero no está muerto, donde los aparatos actuales no tienen la sensibilidad de poder medir ciertos parámetros cuando la persona todavía está viva. Entonces los doctores actualmente, si el corazón no está latiendo, declaran una muerte. Si no sienten o ven cierta actividad cerebral, declaran una muerte. De hecho, hay una discusión ahí entre los doctores cómo se debería declarar las muertes, por un paro cardíaco o por un paro cerebral. Entonces, anteriormente era más por un paro cardíaco que por un paro de otra cosa, respiratorio, cerebral o cualquier otra condición. Y por eso se dice que mucha gente muere de los paros cardíacos, y no es cierto. Lo que pasa es que la gente, pues cuando muere se le para el corazón, ¿verdad? O sea, es como parte de la muerte. Entonces, ese tipo de cosas, aunque el corazón no esté latiendo por un momento, por minutos, aunque el cerebro aparentemente no tenga actividad por minutos, generalmente pues el cuerpo sigue vivo. De hecho, el cuerpo celularmente hablando sigue vivo por días, a menos que haya una cremación o cualquier otra cosa, porque los tejidos se van descomponiendo muchas veces no inmediatamente. Se van descomponiendo poco a poco durante los días de acuerdo a cómo el cuerpo tiene su funcionalidad. Hay partes de nuestro cuerpo que sin la funcionalidad normal o correcta de vida pueden continuar celularmente hablando, las células en sí mismas viviendo por un periodo de tiempo. Entonces hasta el cuerpo no muere inmediatamente, sino que va muriendo poco a poco.
lo que ya no está en el cuerpo es quien lo organiza. Al momento de ya no estar organizándolo, el cuerpo se desorganiza y se vuelve a sus condiciones naturales. Por eso dicen, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero nadie se ha convertido en polvo, o al menos en ese tipo de experiencias que se comparten, y ha venido a decir lo que la muerte o la vida es. Entonces, yo no consideraría que las experiencias que comparten de esa forma, podríamos decir que son experiencias donde la gente sabe qué es lo que hay cuando muere. Son experiencias que son un proceso, un pasito cuando la persona muere, pero no llegó a morir. Entonces no sabe realmente lo que es o lo que hay más allá de la muerte. Incluso muchos quieren esperar que estén los familiares esperándolos ahí para vivir una vida plena y feliz juntos. Y está como medio curioso. Sí es así, pero no es así. Y más adelante explico. Viendo esta idea, entendiendo esa condición, bueno, parecería o nos dice que hay más vida después de la muerte. De hecho, parte de lo que se comparte con estas experiencias es esa idea, que hay más vida después de la muerte. ¿Pero qué vida después de la muerte? ¿El cielo, el infierno, el inframundo, el limbo? ¿Esperar la resurrección, quién sabe dónde, hasta que de alguna forma sea el juicio final y resucitemos? Hay vidas, como dicen, que encarnamos y desencarnamos. ¿Cuál es la historia verdadera a final del día? Hay quien nos pesa como Horus el corazón para ver de qué estamos hechos y saber hacia dónde vamos. O sea, a final del mundo, ¿qué queda? Nada. La muerte. Todo se destruye. El mundo de cada quien pues llega a ser hasta donde la persona llega. Así es. Bueno, definitivamente cada quien podría tener una creencia, una idea acerca de ello, pero no una experiencia. Y ahí es donde se complica todo, porque todo puede tener, cada quien puede tener una idea, una creencia, un pensamiento, pero la experiencia de eso, no queda tan claro la experiencia de ello. Ahora, muchos podrán decir, bueno, es que se han hecho experimentos con hipnosis y a través de la hipnosis se le pregunta a las personas y las personas se recuerdan de otras vidas y da, 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 da. ¿Y cómo saben que el momento de la hipnosis no está la persona siendo inducida por ideas que su imaginación va y le hace creer y ver que ha tenido esas vidas de esa forma y a lo mejor no ha sido así? Al punto que la hipnosis se basa en la sugestión. O sea, hace que no es difícil que con las preguntas que se le está haciendo a alguien que esté hipnotizado, se le esté sugestionando para que conteste de acuerdo a esas preguntas. Y esa sugestión se da siquiera, o sea, ni siquiera la persona que está hipnotizando a la otra persona sea consciente que está haciendo una inducción con las preguntas que está realizando. Por lo tanto, es muy dudoso el realmente creer o entender que una persona hipnotizada te está diciendo las cosas como realmente las vivió. Entonces, con todas estas ideas, hasta aquí podemos entender que no ha habido alguien que ha muerto para ser testigo y decirnos que hay más allá de la muerte. Hasta ahí podemos decir eso. A lo mejor sí hay, pero no en esas experiencias. Entendiendo un poquito más y hablando de la vida eterna, porque para entender la muerte hay que hablar de la vida eterna. O sea, si no podríamos entender la muerte sin entender la vida eterna, o no podemos entender la vida eterna sin entender la muerte. Entonces, a la muerte se le da mucho poder. A la muerte se le da miedo. La gente tiene miedo a morir. La gente llora cuando alguien muere. O sea, se le da un poder significativo a la muerte. Y la pregunta bien interesante es, ¿cómo es posible que se le dé tanta importancia y poder a la muerte y no tanta importancia y poder a la vida? O sea, si muchas personas en vida viven teniéndole miedo a la muerte y no se dan cuenta que es peor vivir con esa idea ya que vives muerto en vida. O sea, ¿por qué no le damos poder a la vida, importancia a la vida, en vez de estar dándole importancia y poder a la muerte?
¿Por qué no en vez de tenerle miedo a la muerte le tienes amor a la vida? Así directamente. Yo creo que cambiarían significativamente muchas cosas. Ahora, si llegas a entender más lo que la muerte es, espero yo que no tengas miedo a ello, y el que no tengas miedo a la muerte permita entonces, pues que definitivamente puedas vivir sin ese miedo y por lo tanto vivir realmente y no vivir muerto en vida. De acuerdo a todo esto, podemos entender entonces que la vida es más importante que la muerte misma. Entendiendo esto, podríamos decir que la vida, linealmente entendiendo en la experiencia del ser humano, por ejemplo, la vive en una linealidad, como por tiempo, como si el tiempo existiera. Y se acomoda por eventos o eventualmente en ese tiempo y vive una experiencia de años aparentemente o de su vida como si fuera muy largo, ¿verdad? Oye, tengo 50 años, 80 años, 90 años, o sea, vas viviendo tiempo, ¿no? Pero la muerte en sí misma es un proceso donde no está el tiempo, no hay tiempo ahí, no hay la percepción del tiempo como el de estar aquí. Y aunque hubiese tiempo, es muy rápido. O sea, si lo quisiéramos medir en tiempo, que no es así, no se puede, pero quisiésemos medir una comparación como si se pudiese, que no se puede, pues fuera a lo mejor 7 días, 40 días máximo, depende de los apegos de cada quien, la resistencia de cada quien, pero no más, no más. Entonces, ¿cómo es posible que un proceso natural, que se tiene como quiere y se va a tener, se le da tanto poder y miedo, y el otro proceso natural que es la vida, que son tantos años, con tantas oportunidades y experiencia, no se le da el amor suficiente y se vive plenamente? Yo creo que desde ahí hay que puntualizar y hacer algo con ello. Y vamos a ir viendo qué hay más allá una vez que alguien fallece. ¿Qué proceso hay cuando la persona fallece? Y luego, después de que hace ese proceso, ¿qué sigue? Y qué podemos esperar más allá de la muerte. Hasta este momento es importante entender entonces que le debemos dar más poder y fuerza a la vida que a la muerte misma. Y más adelante vamos a hacer un ejercicio para darle más valor a la vida que a la muerte misma, donde vamos a ser más conscientes de darle valor a lo que valor tiene y de no darle valor a lo que no debería de tener tanto valor como se le da, y que desgraciadamente nos quita el valor, nos nubla el valor de lo que verdaderamente tiene valor, que es la vida. Vamos a hacer este ejercicio entonces. Cierren sus ojos un momento, por favor. Con los ojos cerrados, empezamos a ser conscientes de que estamos vivos. Y para ser conscientes de que estamos vivos, somos conscientes de que existimos. Y decimos en este momento: yo existo, yo existo, yo existo, yo existo, yo existo, yo existo, yo existo. Y si podemos decir yo existo y lo podemos estar escuchando al decirlo, es que realmente existimos. Entonces, continuamos diciendo: si existo, todo es posible. 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 Ahora entendemos que existimos y que todo es posible. De acuerdo a ello, también reconozco que en esta vida como se vive actualmente, en los valores que tiene, la forma o la manera en que se desenvuelve o se desarrolla, están condiciones que de alguna forma me marcan el camino de la vida. Y la vida como la conocemos llega a un final que aparentemente es la muerte. Pero no es un final total, sino simplemente un final de una etapa. Es como cuando la noche llega y dormimos para esperar nuevamente el día. Si entendemos entonces que así es,
No tenemos por qué preocuparnos por la noche cuando dormimos, ya que el dormir incluso sabemos que es bueno porque nos hace descansar. Si entendemos entonces la referencia que estamos haciendo entre la noche y lo que llamamos muerte, podemos entender entonces que no tenemos por qué temer a la muerte. No hay razón, motivo, consciente o inconscientemente, para temer a la muerte, ya que la muerte en sí misma no es el término más que de lo que hoy se vive. Como digo nuevamente, igual como cuando el día termina y te duermes para empezar nuevamente mañana un día nuevo. De acuerdo a ello, podemos entender entonces que no tenemos por qué tener miedo a morir, que incluso la muerte en su momento cuando llegue nos traerá un descanso, nos traerá un nuevo comenzar, nos traerá una nueva oportunidad para continuar entonces un nuevo día, de acuerdo a cómo aprovechemos esa oportunidad de descanso, de término aparente de una condición que se muestra ante nosotros para volver a comenzar. Por lo tanto, entonces no tenemos nada que temer. Cada vez estamos teniendo más comprensión y entendimiento que a la muerte no hay por qué o para qué temerle, que la muerte simplemente es la continuidad misma de la vida, que realmente si lo que existe es algo, es vida, ya que si lo pudiéramos medir en tiempo como medimos la vida tiene mucho más tiempo que la misma muerte. La muerte podría representar al máximo no más de 40 días de lo que llamamos vida. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos, ya que más allá de lo que llamamos muerte, la vida continúa eternamente y continúa entonces para siempre. Por lo tanto, descansemos en este momento, viviendo una vida plena, sin miedo a la muerte. No hay por qué o para qué temer a la muerte. No hay por qué preocuparnos por aquellos que mueren, pensando y creyendo que no sabemos cómo están o dónde están. Ellos continúan con su vida, al igual como si se fueran a un viaje, como si se fueran por un momento, y muy probablemente nos podríamos volver a encontrar. Entonces no hay nada que temer, sino hay que seguir con la vida de la mejor forma y manera, felices, plenos, y no estar muertos en vida, como cuando tienes miedo a la muerte. El tenerle miedo a la muerte y resistirte ante ella es darle una importancia mayor que no debe tener y que por lo tanto te arrebata la vida en la vida misma, estando muerto en vida. Y ahí sí, hay sufrimiento y dolor, miedo que te quita la felicidad y la plenitud. Y eso no es vida. Si algo le pudieses llamar muerte, es estar muerto en vida, que tus miedos te arrebaten entonces la alegría de la vida y que por entonces y por lo tanto estés muerto en vida. Sí, de eso sí aléjate, pero no te alejes de la muerte natural, de la muerte que Dios sabe cuándo es el tiempo de cada quien, ya que realmente no es una muerte. A la muerte ya no le llamamos muerte, le llamamos transición, un cambio, de un punto a otro, de una experiencia a otra, una nueva oportunidad, un nuevo comenzar, la transición a la continuidad misma de la vida. Por lo tanto, entonces no hay nada que temer, ya que la vida continúa más allá de lo que han llamado muerte. En este momento y en este instante, nos sentimos en paz y viene a nosotros una energía radiante y brillante que nos envuelve. Y estamos envueltos en esa energía radiante y brillante y nos da mucha paz, tranquilidad. Y todas las ideas erróneas de la muerte, todas las ideas erróneas que te dan miedo, en este momento se disipan y se funden en el amor. Y el amor trasciende todas las ideas negativas, no convenientes, destructivas, limitantes, todas esas condiciones que has llamado muerte. Consciente o inconscientemente, en este momento el amor transmuta, cambia, quita, limpia, trasciende todas las condiciones erróneas de las ideas, pensamientos, emociones o cualquier otra forma, consciente o inconscientemente, que has tenido por la muerte, tanto tuya como de algún ser querido.
No hay por qué temer. No hay nada que temer. La vida es vida y lo que vale de la vida es la vida misma. No llamemos muerte entonces a la noche. La noche simplemente es parte de la vida. Y sentimos una vida que nos llena. Y ahora la vida toma más sentido, más fuerza y cada vez más radiantes, más brillantes. Esa energía se incrementa cada vez más y reconocemos esa energía. A esa energía la podemos llamar vida, vitalidad, fuerza vital. Y esa fuerza vital está consciente en este momento de nosotros. Y al estar conscientes de la fuerza vital, se incrementa cada vez más. Y nos da vitalidad en los pensamientos, en la conciencia, en las emociones, en el cuerpo físico, en todo nuestro ser. Y estamos llenos de vida. Y agradecemos entonces la vida. Gracias, Dios, por la vida que me das. Y al estar vivo, poder tener tantas experiencias diversas y vastas. Cada momento y cada instante, cada evento de mi vida. Hoy soy consciente de ello y lo agradezco. Agradezco mi vida porque hoy sé y entiendo lo que la vida cada vez es más es. Experimento en este momento con esta energía de vitalidad, de fortaleza, ese flujo de vida que llena todo. Y digo, yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy la vida, estoy vivo. Y si estoy vivo es que existo. Y si existo, todo es posible. La vida es hermosa y hermosa es la vida. La vida es maravillosa y maravillosa es la vida. No tengo por qué tener miedo a vivir, ya que la vida me la da Dios. Y me la da completa con todo. Todo está cubierto, todo está resuelto. La vida es maravillosa y maravillosa es la vida. Disfrutamos plenamente la vida sin miedos. No hay por qué temer a la muerte, ya que la muerte no es solo más que una transición. Y la vida realmente es lo que es lo que vale, es lo que existe, es la verdad. Gracias por la vida. Gracias por la vida. Gracias por la vida. Respiramos profundamente y abrimos nuestros ojos. Bueno, pues espero que cada vez seamos más conscientes de la vida, que tengamos más oportunidad de que la vida esté conscientemente presente y la valoremos, la vivamos, le demos el poder y la fuerza que la vida debe de tener para que entonces nada ni nadie nos detenga y poder vivir plenamente y totalmente como se necesita actualmente. Bueno, no me queda más que agradecer la oportunidad de coincidir, de compartir y recordarles la importancia que ustedes recuerda la importancia del compartir. Y el compartir no es solo informar, no es suficiente. El compartir, recuerda, realmente es acompañar. Ese es un camino que la gente no llega a entender porque hablamos de temas nuevos, que mucha gente no está abierta o no entiende o todavía no está en la vibración correcta para poder conocer de lo que ustedes hoy conocen. Entonces es importante el acompañar a las personas para que las personas se vayan envolviendo, entendiendo, comprendiendo lo que este camino es. Por lo tanto, espero que así lo hagamos. Recuerda la importancia de compartir. Si hay una forma de pagar todo lo que hacemos, es compartiendo. Y no por mí o para mí, sino muchos lo necesitan. Entonces tú eres puente, eres mano para aquellos que así lo necesitan. Por lo tanto, no pierdas una oportunidad. Comparte.